presentar competencias terapéuticas para la efectividad de intervenciones breves en adicciones. Doctora Violeta, ya la veo. Si gusta ir compartiendo nuestra pantalla mientras voy leyendo su semblanza curricular. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Voy compartiendo entonces la presentación. Muy bien. La doctora Violeta Félix Romero es maestra en Psicología de las Adicciones y doctora en Análisis Experimental del Comportamiento por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente coordina el Programa Único de Especializaciones en Psicología y colabora como auditora interna y representante de calidad en la certificación de la norma ISO 9001-2015 de la Red de Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Colaboró como asesora técnica de la Dirección de Vinculación Cooperativa y Cooperación Internacional de la Comisión Nacional contra las Adicciones en el Programa de Cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas y actualmente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA. Su principal línea de investigación es la evaluación de implementación de intervenciones en adicciones. Es docente de licenciatura, especialización y maestría en adicciones de la UNAM. Bienvenida, doctora. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación. Gracias a la Universidad Veracruzana. Estoy muy contenta de verdad de estar el día de hoy con ustedes, además de ver caras conocidas, colegas con los que hemos tenido contacto. Aprovecho para saludar a Alma, veo a Liz, a Cintia, a la doctora Kalina. Muchas gracias por estar aquí y es un gusto siempre coincidir. Seguramente me faltan personas por saludar, creo que también hay colegas de capas, entonces les mando muchos saludos y agradezco la consideración. Pues sin más voy a iniciar el día de hoy, les voy a compartir algunos estudios y datos que tenemos sobre competencias terapéuticas y cómo podemos promover la efectividad de las intervenciones breves en adicciones. Entonces vamos a estar revisando algunos aspectos de capacitación, algunos aspectos de supervisión y algunos datos interesantes que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Entonces me voy a permitir iniciar. Como ustedes saben, en materia de reducción de la demanda de drogas, hay una serie de actividades en un espectro sobre la atención que va desde la protección, la promoción de la salud, todo lo que tiene que ver con prevención y sus 3 niveles, el tratamiento, las acciones de mantenimiento, de reinserción social, etcétera, ¿no? Y que cada uno de estos niveles, pues, corresponde también al nivel de severidad de la problemática, a la población hacia quien va dirigido este tipo de esfuerzos. Y actualmente se sabe mucho, aunque por supuesto nunca termina de conocerse, hay que seguir investigando y evaluando la efectividad de las intervenciones, pero ciertamente en el campo de consumo de sustancias hay evidencia de la efectividad de intervenciones breves, sobre todo de aquellas que tienen un corte cognitivo-conductual, que utilizan y se basan en los principios básicos del comportamiento y que a través de pues información e investigaciones previas como ensayos clínicos aleatorizados, todas las revisiones sistemáticas que existen, pues se ha dado cuenta de la efectividad de este tipo de intervenciones. Cuando los profesionales de la salud nos adherimos a este tipo de estrategias, pues decimos que estamos haciendo práctica basada en la evidencia, ¿no? Que nos estamos basando en aquellas estrategias, aquellos componentes que han mostrado ser efectivos bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de práctica basada en la evidencia, pareciera fácil o pareciera hasta cierto punto obvio, ¿no? Decir, bueno, si yo estoy adherido a un protocolo, si yo conozco los principios básicos, pues estoy haciendo práctica basada en la evidencia y entonces mis intervenciones tendrían que ser efectivas, ¿no? Para llegar a eso hay una serie de actividades y una serie de cosas que suceden para que nosotros podamos llegar a asumir una práctica basada en evidencia y a implementar intervenciones efectivas, ¿no? Algunas de las estrategias
que conocemos en este proceso de traslación, que es justamente cómo vamos de la investigación básica, de la investigación en ambientes y situaciones muy controladas a la aplicación en escenarios naturales, pues pasa por una serie de procesos y de etapas. Aquí les traigo algunas de ellas en esta figura. Por ejemplo, la diseminación, ¿no? Cómo se difunde la información acerca de estas intervenciones, sobre todo en los profesionales que las vamos a usar y que las tendríamos que estar adoptando, cómo se transfiere esa información, cómo se capacita a los profesionales de la salud, cómo nos entrenamos en este tipo de procedimientos, de herramientas, y después en nuestros escenarios profesionales, cómo vamos implementando y haciendo uso de estas estrategias que se conoce son efectivas y cómo las adoptamos en nuestra práctica cotidiana, en nuestra práctica diaria como parte de nuestras actividades profesionales, pero también cómo damos a conocer, cuando hablamos de difusión, este tipo de intervenciones a la población general, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos cuál es la intervención más recomendada o más usada para tratar cáncer, pues seguramente muchos de nosotros lo que pensamos de inmediato pues es quimioterapia, por ejemplo. A lo mejor no sabemos exactamente en qué consiste, cómo funciona, pero relacionamos un tipo de intervención con una problemática específica. Cuando hablamos de consumo de sustancias y le preguntamos a cualquier persona fuera del área, ¿cuáles serían las intervenciones más efectivas o más recomendadas para consumo de sustancias? Pues difícilmente vamos a encontrar que las personas digan, sí, claro, las intervenciones breves, intervenciones que tienen tales o tales características, ¿no? Todavía nos falta un camino ahí para difundir este tipo de intervenciones y que entonces resulten pues de primera línea y de primera mano para las personas que las requieren, ¿no? Y lo que tiene que ver también con políticas públicas, cómo nosotros permeamos de tal manera en las instituciones, en el gobierno, cómo se posiciona el tema y logramos, por ejemplo, que existan posgrados, maestrías, especializaciones en el tema, que existan instituciones que se dedican también a la promoción de la salud, a la prevención, al tratamiento. Eso tiene que ver también con la adopción de práctica basada en la evidencia y cómo vamos entonces escalando en estas actividades, en este proceso de traslación, ¿no? Cuando hablamos de intervenciones particularmente, un actor central en la implementación de intervención pues es el profesional de la salud, la persona que tiene que implementar la intervención y que va a estar en contacto directo con las personas que consumen sustancias y que tienen alguna problemática relacionada al consumo de sustancias. Y entonces es en ellas en las que nos hemos centrado y de las que queremos hablar el día de hoy y compartirles algunos datos que tenemos al respecto, ¿no? Una de las primeras cosas que hemos estado explorando tiene que ver con las barreras que existe para la implementación de este tipo de intervenciones, ¿no? Sabemos que las intervenciones funcionan, sabemos que tienen cierto nivel de efectividad, sabemos las características de la población con la que funciona este tipo de intervenciones. Sin embargo, no es tan fácil su adopción y su implementación en los centros de trabajo, en las clínicas, en el sistema de salud, ¿no? Hay barreras, hay dificultades que los profesionales de la salud identifican para implementar este tipo de intervenciones. Estos ejemplos que les traigo no son exclusivamente de adicciones, sino de toda la estrategia de salud mental que actualmente se está implementando en nuestro país y que ya se extiende más allá del consumo de sustancias. Y entonces les preguntamos a los profesionales de la salud qué tipo de dificultades observan, ¿no? Todavía hay, por supuesto, estigmas sobre los problemas de salud mental que dificultan el acceso para las personas atendidas, para sus familiares. Hay una saturación de servicios, listas de espera en las instituciones que también hacen complicado la implementación de pronto de intervenciones con ciertas características, con cierto número de sesiones, una carga administrativa también derivada de la implementación de las propias intervenciones, que es natural también en los escenarios profesionales.
Pero al mismo tiempo, los profesionales de la salud identificamos facilitadores, ¿no? Y esto sí quiero resaltarlo porque a pesar de que hay barreras para la implementación de este tipo de intervenciones, los profesionales de la salud en todos los casos asumen estas barreras y trabajan con ellas. Y entonces encuentran muchas cosas también que facilitan esta adopción y esta implementación, como por ejemplo generar estrategias de supervisión con equipos multidisciplinarios, donde ya no solamente es el personal de psicología quien se encarga de abordar los casos, sino que también participan de manera integrada los colegas de trabajo social, de enfermería, de medicina, por supuesto, y entonces en esta integración, facilita la implementación de este tipo de intervenciones, el trabajo colaborativo, la capacitación continua también y la actitud de disposición y de apertura que tienen la mayoría de los profesionales de la salud para implementar este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, una vez que identificamos esto, pues también una pregunta importante es cómo podemos promover la efectividad de las intervenciones partiendo del hecho de que no es solamente pues adherir a una guía, un protocolo, sino que implica una serie de actividades que la pueden hacer más o menos efectiva dependiendo del caso, ¿no? Entonces, les trajimos estos tres áreas que hemos estado explorando en la implementación de intervenciones que tiene que ver, por supuesto, con el uso de guías, de protocolos, de manuales que ya existen para la atención, de capacitación y de toda la estrategia también de monitoreo y de supervisión que hay sobre este tipo de intervenciones. Entonces, sobre el uso de guías y manuales, pues ya tenemos muchos protocolos, muchos instrumentos que nos permiten guiar nuestra práctica y adherirnos a ciertos procedimientos, a ciertas características que promueven la efectividad de la intervención. Por supuesto, mientras más adherido estoy al protocolo, a una guía clínica, pues más probabilidades tengo de ser efectivo en la intervención que yo estoy implementando. Aquí les traje algunos ejemplos que seguramente ustedes conocen muy bien. En salud mental, la guía MHGAP de la OMS, pues es una estrategia que estamos siguiendo también ya como país para atender en un primer nivel a trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Existen otros esfuerzos también en adicciones, por ejemplo, esta guía que tenemos publicada de transferencia de intervenciones breves en adicciones, todos los manuales de intervención que ya se conocen sobre adicciones, como el programa de satisfactores cotidianos, el PIVA, el programa de cocaína, etcétera, ¿no? Y que ya están estandarizados y que funcionan como una guía para promover justamente esa efectividad de las intervenciones en la medida en que están basados precisamente en esa evidencia de efectividad con los estudios que ya les comentaba en un inicio, ¿no? Entonces, este es un primer momento, ¿no? Diseminar este tipo de información, diseminar este tipo de material, tener esta base que nos guía en la atención a los problemas asociados a consumo de sustancias y en general a los problemas de salud mental, ¿no? Una vez que tenemos esto, otra cuestión importante tiene que ver con la capacitación y con el fortalecimiento de nuestros conocimientos en materia de consumo de sustancias, ¿no? Este es un curso que tenemos en colaboración con CICAT sobre el currículum universal de tratamiento y que nos ha permitido tener estrategias para evaluar conocimientos y habilidades de profesionales de la salud y que podemos entonces asegurarnos que quien está implementando las intervenciones tiene esa base, ¿no? Tiene ese conocimiento, tiene esas habilidades, desde cuestiones muy sencillas para evaluar conocimientos, las tradicionales, un examen de conocimientos con preguntas de opción múltiple que nos ha permitido evaluar eso, la adquisición de conocimientos en materia de intervenciones, pero que algo que nos ha resultado muy favorable también es observar cómo estas intervenciones no son exclusivamente del dominio del campo de la psicología, ¿no? Sino que profesionales de la salud de otras áreas, insisto, como trabajo social, medicina, enfermería, psiquiatría, se ven beneficiados también de estas estrategias y tienen los conocimientos, las habilidades para implementar
este tipo de intervenciones en un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, en conocimientos, por ejemplo, cursos que incluyen el abordaje de la información de manera didáctica, que incluyen ejemplos, que incluyen ejercicios de aplicación, pues logran, como en este caso, incrementar significativamente los conocimientos de los profesionales de la salud, ¿no? Pero este tipo de tecnología, como las plataformas y la educación en línea, también nos permiten no solo valorar conocimientos, sino ir más allá y poder valorar habilidades o conocimientos sobre las habilidades. En este curso utilizamos esta estrategia de caso programado, donde a través de desarrollar un caso típico que está validado por jueces, que fue rescatado de los casos más comunes en los centros de atención de primer nivel de atención y que fue evaluado por jueces, pues montamos entonces este tipo de casos, de viñetas a través de videos y a través de la plataforma Moodle. Y eso nos da la oportunidad de presentarle al profesional una serie de situaciones a través de videos y que el profesional elija una u otra respuesta y que pueda recibir retroalimentación en ese momento, ¿no? Retroalimentación de si su respuesta es correcta, incompleta, incorrecta, y en ese momento tener esa retroalimentación de su ejecución a través de esta estrategia que se conoce como branching escenario, que es precisamente una toma de decisiones que va llevando al profesional a diferentes escenarios dependiendo de la decisión que vaya tomando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo hemos evaluado no solamente conocimiento, sino esa toma de decisiones clínica que hacen los profesionales de la salud cuando se enfrentan a un caso con ciertas características, ¿no? Nos ha permitido evaluar esta adquisición de habilidades también en un pre-post, en casos de consumo de sustancias, en casos de depresión. Ay, perdón si se mete mucho ruido porque estoy en un lugar abierto. Discúlpenme por ello. Si no me escuchan bien, por favor, si me avisan. Pero creo que sí se está escuchando, ¿verdad? Sí, se Bueno, escucha bien. no veo el chat. Gracias. Perdón si se mete un poquito de ruido. Les decía que esta estrategia también nos permite evaluar ese incremento en conocimientos, no solamente en conocimientos, sino también en este tipo de habilidades y de toma de decisiones. Pero sabemos que con esto, o sea, esto que les estoy presentando tiene que ver con capacitación, tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la salud en materia de conocimientos y de habilidades. Pero sabemos que eso no necesariamente es suficiente para poder implementar la intervención. Por supuesto que un profesional más preparado, con mayores habilidades y con mayores conocimientos, pues tendrá mayor probabilidad de tener efectividad en su intervención, de generar realmente un cambio en la conducta de consumo de la persona, pero no necesariamente garantiza la efectividad, ¿no? Es un prerequisito importante y aumenta la probabilidad, pero los conocimientos y las habilidades no necesariamente llevan a la efectividad de la intervención por sí solos. Entonces necesitamos seguir analizando qué es lo que pasa también dentro de la intervención, qué es lo que pasa en la interacción con la persona atendida, qué es lo que hace directamente el profesional con las personas, para entender también qué es lo que puede generar efectividad de la intervención, además de estos prerequisitos que ya tenemos claros, que son los conocimientos y las habilidades, ¿no? Entonces, nos hemos dado a la tarea de explorar a través de estrategias de monitoreo y de supervisión precisamente qué sucede en la interacción directa con la persona atendida, con el terapeuta, qué es exactamente lo que los profesionales de la salud están haciendo, además de, por supuesto, adherirse a un modelo, además de implementar lo que se conoce ya como práctica basada en la evidencia cuando nos adherimos a una estrategia, a un protocolo, pero que va más allá de solo eso, ¿no? Yo les decía, no basta con adherirse a un protocolo, a veces no basta ni siquiera con tener conocimientos al respecto, sino que hay algo más también de las habilidades, de las competencias terapéuticas que sabemos ahora que promueven la efectividad de las intervenciones, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de esta parte de monitoreo y de supervisión.
Para estas estrategias de supervisión hemos estado implementando algunas acciones que tienen que ver con metodología directa de observación de la ejecución de los profesionales de la salud en situaciones simuladas, en simulaciones y en ejecución real con personas en atención real, y algunas medidas indirectas también que estamos explorando, como la documentación del caso, el manejo del expediente clínico y las sesiones clínicas también como una herramienta importante de monitoreo y de supervisión que nos van a permitir promover la efectividad de las intervenciones. Entonces, en materia de observación directa, hemos generado una estrategia de simulaciones a partir del entrenamiento de confederados que nos ha permitido desarrollar situaciones simuladas donde una persona entrenada pues tiene un guión, tiene que presentar una serie de estímulos a los profesionales de la salud para que los profesionales de la salud respondan en atención a esos estímulos, en atención a las características de ese paciente simulado que está entrenado para presentar cierta información, para comportarse de cierta manera. Y a partir de ello nosotros podemos observar la ejecución directa del terapeuta y entonces hacer una serie de análisis que nos han permitido tener datos sobre lo que les está funcionando y lo que no para el desarrollo de competencias y para la efectividad de la intervención. La situación simulada es una estrategia que al mismo tiempo que la pasada que les comentaba de los videos del caso programado, también es una estrategia que está validada por jueces, que está basada en los casos más típicos, ¿no? Y que está presentada a partir de un guión con estímulos, con respuestas que el confederado entrenado, el paciente simulado, tiene que presentar a la persona. Entonces es una situación estandarizada que permite darle a los participantes, a los profesionales de la salud, la misma oportunidad pareja, es decir, no les toca un caso más o menos difícil a uno o a otro, sino con esta estandarización, lo que nos permite es obtener muestras de conducta muy específica de lo que el profesional de la salud hace en determinadas situaciones en una situación simulada estandarizada, ¿no? Entonces, hemos entrenado a confederados para poder administrar este tipo de situaciones y evaluar cosas como, por ejemplo, la implementación de estos componentes de salud mental que tienen que ver con prácticas esenciales, actitudes, con todos los componentes de identificación de riesgo, de evaluación, de manejo del caso y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el seguimiento a los casos atendidos, ¿no? Entonces, a través de listas de cotejo, a través de observación directa, hemos ido evaluando y verificando las habilidades del profesional de la salud en simulaciones y, por supuesto, con esa observación también viene necesariamente la retroalimentación para estos profesionales de la salud que han participado en términos de fortalezas, de oportunidades de mejora, del nivel de implementación que están presentando, de los procedimientos que estamos evaluando. Y entonces esta estrategia, además de ser una estrategia que nos permite evaluar competencias, evaluar habilidades en los profesionales, también nos permite formarlos en este tipo de procedimientos a partir de que reciben retroalimentación y que pueden regresarse a observar su video, que pueden hacer comentarios, que pueden emitir dudas y que los vamos orientando en esta retroalimentación de su ejecución. Entonces, a través de esta estrategia hemos podido evaluar este es un ejemplo de la aplicación de alguna situación simulada que las hemos hecho en vivo. Ahora a partir de la pandemia pues también las estuvimos haciendo virtuales y que implican ese entrenamiento de nuestros pacientes simulados para administrar la situación de una manera adecuada. Y con ello hemos podido obtener datos de la adquisición y del progreso en la adquisición de habilidades de terapeutas, ¿no? Estos gráficas que les presento, por ejemplo, son datos de estudiantes de la residencia, de la maestría y de cómo van aumentando sus habilidades medidas en simulaciones, en este caso, sobre análisis funcional de la conducta, sobre programación de conducta alternativa, ¿no? En 4 momentos de
su formación, y vemos entonces a través del uso de este tipo de estrategias de evaluación como las simulaciones, cómo van incrementando sus conocimientos a lo largo de su formación, ¿no? Y este en el caso de estudiantes de posgrado, por ejemplo, a partir de simulaciones y la retroalimentación que reciben, que les permite también ir incrementando esas competencias en algunos de los procedimientos evaluados, en este caso de adicciones. También hemos explorado un poquito el efecto de esa retroalimentación. Estos son datos donde comparamos dos grupos, personas que recibieron retroalimentación versus personas que no recibieron retroalimentación. Las personas que recibieron retroalimentación están en azul, el grupo control que no recibió retroalimentación está en rojo, y lo que vemos es cómo la retroalimentación tiene un efecto significativo en la adquisición de competencias y de conocimientos, ¿no? A través de las simulaciones, en la gráfica superior izquierda, a través de la descripción de lo que harían en algunos casos con viñetas en la gráfica superior derecha, y en los conocimientos, que si bien la retroalimentación no iba encaminada a los conocimientos, sino más bien a las habilidades, pues también hay un efecto de la formación ahí en cuanto a pre-post, pero no así de la retroalimentación. La retroalimentación que estuvo dirigida específicamente a las habilidades, pues fue la que resultó en diferencias entre el grupo control y grupo experimental en las simulaciones y en el caso de viñetas. Entonces, empezamos a observar cómo esta supervisión y este monitoreo es verdaderamente importante para, primero, generar las habilidades necesarias para los profesionales de la salud, y que entonces eso promueva también la efectividad de la intervención. Hasta ahorita hemos estado viendo datos de simulaciones, hemos estado viendo datos sobre conocimientos y habilidades, pero les quiero presentar también lo que tenemos sobre atención real y cómo hemos evaluado precisamente esa efectividad relacionada con las competencias del terapeuta, ¿no? Afortunadamente la tecnología nos ha permitido pues desarrollar y aprovechar muchos recursos para este monitoreo y para esta supervisión. Por ejemplo, en la facultad pues tenemos el uso de un conmutador que nos permite en el programa de atención psicológica a distancia pues poder hacer supervisión directa, escuchando directamente las llamadas y pudiendo intervenir, dar retroalimentación a los estudiantes en formación que están atendiendo los casos, que nos permite también hacer una serie de mediciones en vivo y grabadas también, porque toda esta información también se va grabando directamente en la atención. Nos permite tener ese producto permanente de la grabación para poder evaluar, retroalimentar, registrar la conducta de los terapeutas, ya sea en tiempo real o a través de las grabaciones, y entonces con ello explorar qué es lo que está funcionando y qué es lo que está promoviendo la efectividad de la intervención, centrándonos o poniendo atención en el terapeuta, ¿no? En la persona que está implementando la intervención. Estos son datos que tenemos sobre casos reales. Estos son diadas que observamos en atención real, en intervenciones breves en adicciones, a través de videograbaciones, por supuesto, en todos los casos, previo consentimiento informado tanto del profesional de la salud como de la persona atendida. Y nos dimos a la tarea entonces de registrar y de observar sesión con sesión de intervención, qué es lo que sucedía y qué procedimientos se implementaban y en qué nivel se estaban implementando, para hacer algunos análisis comparativos que nos permitieran entender, ¿no?, qué es lo que estaba pasando en las sesiones, qué es lo que estaba generando la efectividad de la intervención. Estos profesionales de la salud son profesionales que en promedio tienen entre 8 o 9 años de experiencia, es decir, ya tienen conocimientos, ya tienen muchas habilidades. Sin embargo, como sucede en la práctica clínica, no siempre nuestras intervenciones son efectivas, ¿no? Hay veces que egresamos un caso, que lo damos de alta, que deja de consumir, pero existen casos donde esto no sucede, y esos casos también son muy importantes de analizar porque nos dan información de qué es lo que está sucediendo, porque en algunos momentos la implementación de la misma intervención puede resultar efectiva y en otros casos no. Y entonces este ejemplo que les pongo aquí es una comparación de diadas, donde en la diada terminaron el caso, que es el caso completo, las barras más oscuras,
y diadas donde el caso desertó, donde el caso no se terminó y por tanto no se alcanzaron las metas terapéuticas, la persona no dejó de consumir y desertó, ¿no? de la intervención. Entonces, lo que exploramos precisamente fue, bueno, ¿qué es lo que pasa en esos casos que sí completaron, que sí están alcanzando las metas y qué es lo que pasa en aquellos casos inconclusos? De entrada, lo que podemos observar es que el nivel de implementación en los casos completos, en los casos exitosos, es mayor para todos los procedimientos. Exploramos los principales procedimientos de las intervenciones breves. El análisis funcional, el establecimiento de conducta alternativa, los ensayos conductuales, la identificación y evaluación del patrón de consumo, el establecimiento de metas, el plan de tratamiento, el plan de intervención, aspectos de motivación y el establecimiento de la meta de consumo. Y en general, en los casos que se completaron, se observa mayor nivel de implementación de estos procedimientos, que son las barras que tienen ustedes a la izquierda. Entonces, en todos los casos, esa implementación es mayor. En el caso de del grupo que desertó, si se fijan, la implementación es en un menor nivel, es decir, hay menor nivel de implementación de esos procedimientos cuando nosotros observamos las sesiones y evaluamos qué tanto estaban realizando la evaluación, qué tanto estaban realizando los procedimientos de establecimiento de meta, etcétera. La implementación en el caso de deserción es menor. Esa es una primera exploración, es algo que es evidente en la figura y en los datos, pero después lo que hicimos fue comparar esos procedimientos y preguntarnos cuáles de esos procedimientos se relacionan con el éxito de la intervención. Y entonces, a través de análisis de regresiones, lo que hicimos fue considerar cada procedimiento como un predictor de, en este caso, del egreso exitoso, de que el caso estuviera completo. Y lo que observamos fue qué procedimientos son los que estadísticamente predicen el logro de la efectividad, ¿no? Predicen que la intervención se complete y predicen que la abstinencia, en este caso, de la persona atendida, ¿no? Y son los que tienen ustedes en color verde en su pantalla: el establecimiento de meta de consumo, el plan de tratamiento, la planeación de intervención, el establecimiento de metas de conducta alternativa y los ensayos conductuales. Ahora, si se fijan, ninguno de estos procedimientos está implementado al 100%. Eso quiere decir también que hay una dosis de intervención que es mínima, que es necesaria, que genera la efectividad de la intervención. Si se fijan, de hecho, ensayos conductuales es el procedimiento implementado en menor nivel. Digamos que no es algo que se esté haciendo constantemente dentro de la sesión, pero cuando se hace alrededor del 55, del 60%, resulta un predictor del egreso de la persona, resulta un predictor de la efectividad de la intervención. Entonces, estos procedimientos son claves en la efectividad de la intervención, que el terapeuta puede establecer una meta clara de consumo y de conducta alternativa, que comparta el plan de tratamiento con la persona, que la persona esté de acuerdo con ese plan de intervención y que se promuevan dentro de las sesiones ensayos conductuales. Genera mayor probabilidad de que la intervención sea efectiva, porque vemos qué es lo que pasa en esos casos donde la intervención se pudo completar versus aquellos casos que desertaron, ¿no? Ahora, estos análisis que les presento son análisis grupales, pero nos fuimos también a explorar segundo a segundo qué es lo que el terapeuta hace en la sesión de intervención, qué es lo que el terapeuta dice en la sesión y cómo responde también la persona atendida ante lo que el terapeuta hace, dice, analiza, etcétera, ¿no? Entonces, esto que les presento son diagramas de transición donde comparamos también la interacción, los patrones conductuales de interacción en las diadas efectivas versus las diadas de deserción. En los cuadritos ustedes pueden observar la conducta del profesional de la salud. En los círculos se observa la conducta de la persona atendida y enmarcados en los cuadros están las sesiones, ¿no? Entonces, esta es una sesión de evaluación, esta es otra sesión de evaluación, digamos las primeras sesiones de intervención. Y lo que observamos son patrones que se presentan con mucha frecuencia y que son estadísticamente significativos en estos casos efectivos. Este es un ejemplo, esta es una diada, son dos personas
no son datos grupales, pues es una situación de interacción en una diada que fue efectiva, es decir, que concluyó su intervención y que la persona alcanzó la abstinencia, en este caso de consumo de alcohol. Y lo que observamos son patrones donde el terapeuta, por ejemplo, promueve ensayos conductuales y logra que la persona atendida describa su conducta, ¿no? Que el terapeuta indaga sobre cierta información muy precisa y logra que la persona atendida describa consecuencias negativas, describa su conducta de consumo en las primeras sesiones, ¿sí? Encontramos también un patrón en el que el terapeuta guía y analiza la información que le da la persona atendida y logra que la persona atendida verbalice cuestiones de planeación acerca de evitar, de reducir el consumo, que logre identificar los disparadores de su consumo y logre verbalizar también y describir conducta alternativa al consumo a partir de que el terapeuta guía y analiza cierta información. Los numeritos que ven en las figuras son probabilidades, las probabilidades de que ocurra esta conducta en la interacción, y en las flechas las probabilidades condicionadas de si esta conducta ocurre por parte del usuario, qué tan probable es que ocurra esta otra conducta por parte del terapeuta, ¿no? En este caso. Entonces, en el caso de diadas efectivas observamos ese tipo de patrones que no son los mismos que se observan en los patrones de deserción. En los casos, en este ejemplo que es una diada de cuyo caso desertó, lo que se observa predominantemente es que el terapeuta indaga. ¿Sí? Digamos que su conducta es un poco más simple, está indagando y sí logra que la persona atendida describa su conducta de consumo, describa algunas consecuencias negativas, pero digamos que la interacción se centra mucho más en indagar. Entonces, encontramos que la interacción efectiva tiene que ver con identificar, analizar disparadores de consumo, planes de acción, promover ensayos versus aquella conducta más simple que se observa en los patrones de deserción. Este es el mismo caso, pero en sesiones posteriores. El caso efectivo, lo que encontramos nuevamente son patrones más complejos. Si se fijan, incluso numéricamente son más patrones, es decir, la conducta y la interacción es más compleja y es más rica a lo largo de las sesiones. Y encontramos nuevamente por parte del terapeuta que guía, que analiza, que retroalimenta y devuelve información, ¿sí? Que guía a la persona a hacer planes de acción y entonces la persona planea, anticipa las consecuencias de su consumo, hace planes sobre conducta alternativa, ensaya algunas habilidades dentro de la sesión, versus los casos de deserción. Estas son también 2 sesiones de tratamiento en los casos de deserción y noten cómo los patrones son muy simples y son pocos, es decir, hay pocos patrones significativos dentro de la interacción y son simples en devolver, en hacer preguntas simples, en guiar algunas cosas, pero no logran esa profundidad de análisis que se logra en los casos efectivos donde se analiza, se retroalimenta, se promueven ensayos conductuales también. Entonces, ¿qué procedimientos están relacionando con la efectividad de la intervención? No solamente los conocimientos de los profesionales, no solamente el adherirse a la estructura de un protocolo, sino también lo que el profesional de la salud hace directamente con las personas atendidas en términos de plantear y establecer metas claras, de incluir aquellos componentes motivacionales también y de generar mucha práctica y ensayos conductuales dentro de las sesiones. Y entonces encontramos también que la intervención no es una cosa estática y estable, ¿no? Sino que es un proceso dinámico de interacción donde cuando los terapeutas tienen patrones muy simples y se limitan a indagar, se limitan a hacer preguntas, se limitan a obtener información, no generan la misma efectividad y es más probable que los casos deserten versus aquellos terapeutas donde la interacción es mucho más analítica, mucho más de retroalimentación, mucho más de detallar lo que la persona tiene que hacer, tiene que planear, tiene que establecer, y entonces eso parece estar relacionado con la efectividad de la intervención, ¿no? Ahora, además de esta supervisión directa, porque todo esto nos ha permitido darle también retroalimentación a los profesionales de la salud acerca de su ejecución y además conocer exactamente qué es lo que está generando la efectividad de la intervención, porque una cosa que quiero decirles, no es el caso de estas figuras que les presento, pero es que no es que dividamos a los terapeutas en terapeutas
terapeutas buenos y malos, ¿no? O en terapeutas efectivos o no efectivos, porque podría ser el mismo terapeuta, insisto, no es el caso de estas figuras, estas figuras son terapeutas distintos, uno en un caso efectivo, otro en un caso de deserción, pero podría ser el mismo terapeuta con un caso teniendo efectividad y con otro caso desertando, ¿no? Nos ha pasado seguramente a todos los que hemos atendido personas que algunos casos desertan, algunos casos son efectivos. Lo importante es identificar qué es lo que hacemos nosotros en la interacción con esta persona que nos está funcionando y que entonces tenemos que promover cuando implementamos este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces podría ser el mismo terapeuta, pero con dos interacciones distintas con personas atendidas distintas, ¿no? Ahora, otra estrategia también que nos permite ir supervisando y promoviendo la efectividad de la intervención es la documentación del expediente. De pronto esto ya ha salido cuando analizamos las barreras de los profesionales de la salud para implementar este tipo de intervenciones. De pronto se puede pensar en la documentación del expediente como algo engorroso, como algo más bien administrativo, pero en realidad también es una fuente muy valiosa de efectividad de la intervención, porque ahí también documentamos qué procedimientos están funcionando, si los implementamos en determinado orden, qué metas se establecieron, cómo se están evaluando, cuál es el plan de tratamiento, ¿no? Y entonces las plataformas ahora también nos permiten hacer esta documentación electrónica, pero por supuesto que también puede ser en papel. Estamos además también como profesionales de la salud necesariamente adheridos a la normatividad, a la legislación, ¿no? En materia de salud, en materia del expediente la norma 004, en materia de adicciones la norma 028. Muchas de nuestras instituciones, por ahí lo comentaban en la plática anterior, están certificadas en cuestiones de calidad, entonces también hay una serie de requisitos institucionales que cumplir que promueven la efectividad de la intervención a partir de documentar qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. El uso de listas cotejables, de listas de verificación para documentar todo lo que funciona y lo que no funciona, también es muy, muy importante como fuente de información. Y otra estrategia que estamos promoviendo y que nos ha funcionado también muchísimo son las sesiones clínicas, ¿no? Nos sentimos como terapeutas, como profesionales de la salud muy acompañados cuando podemos discutir un caso con otros colegas, cuando podemos tener la opinión de otras disciplinas, ¿no? Y eso también nos ayuda a la implementación de intervención y a generar efectividad en las intervenciones porque vamos tomando decisiones a partir de escuchar a otros colegas, a partir de la retroalimentación y a partir del trabajo en equipo también que hacemos como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, estas sesiones clínicas permiten discutir casos de manera estructurada, colaborativa, retroalimentar también la ejecución de nuestra propia ejecución como profesionales de la salud e ir tomando decisiones en equipo y en conjunto, ¿no? Generalmente en las instituciones o en nuestra práctica no estamos solos, sino que estamos trabajando en equipo con otros colegas, con otras profesiones y esa integración es muy valiosa también para promover la efectividad de la intervención, ¿no? Y bueno, finalmente algunas consideraciones y ya con esto cierro. Es muy importante que este tipo de trabajo, que este tipo de datos se planteen, como ustedes lo vieron en los ejemplos que les he compartido, en los escenarios directamente donde la gente implementa este tipo de intervenciones, donde las personas son atendidas y para ello, por supuesto, se requiere voluntad política y voluntad institucional, ¿no? Y asumir estrategias de monitoreo y de supervisión y de investigación como actividades naturales en las instituciones, pero además también útiles para la propia institución y para aquellas personas que implementamos intervenciones en adicciones, ¿no? Entonces, el compartir estos datos en este tipo de foros también pues ayuda a sensibilizar a las instituciones de que este tipo de monitoreo, de que este tipo de trabajo es importante si lo que queremos realmente es que nuestras intervenciones sean efectivas, ¿no? Otra reflexión que hemos tenido pues es el uso de la tecnología y cómo esta nos ha permitido ampliar las posibilidades de supervisión, de monitoreo, de medición de indicadores, pero
también de capacitación, de formación de recursos humanos a través de las diversas plataformas y estrategias tecnológicas que ya existen y las que se están desarrollando, por supuesto, pero también nos ha traído retos importantes en el manejo ético, por ejemplo, de los datos. Estamos haciendo uso de videos, de grabaciones, etcétera. Entonces es bien, bien importante tener esa parte ética muy, muy cuidada y muy asumida como profesionales de la salud también cuando estamos documentando este tipo de trabajo. Y por supuesto, este compromiso que nuestra profesión nos exige de generar esa evidencia de lo que hacemos, ¿no? A pesar de que nosotros podamos, no dedicarnos a la investigación, sino que estamos haciendo práctica clínica y demás, también tenemos una responsabilidad de ir documentando, de ir generando evidencia y de ir compartiendo qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona, para entonces retroalimentar todo este proceso de traslación y de investigación que hay detrás de lo que conocemos como práctica basada en evidencia, ¿no? Y bueno, pues creo que con esto termino. Les dejo, por supuesto, mi contacto para lo que necesiten y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta que tengan. Yo encantada y muy agradecida por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Violeta. Bueno, en esta ocasión le voy a ceder el uso de la maestra Paulina, que ya tiene aquí levantada su mano, está presencialmente, entonces, adelante. Hola, Violeta, muchísimas gracias por tu participación en nuestro foro. Lo aceptaste desde un primer momento, en la primera carta que te escribí, y bueno, fascinada de tenerte aquí. Mira, nosotros, como tú sabes, tenemos también una maestría en prevención integral del consumo de drogas. Tú estás en la maestría de la UNAM. Esta currícula universal de intervenciones breves, esta capacitación que ustedes brindan, ¿está abierta para la población que lo solicite o es exclusiva de la maestría de la UNAM? No, está abierta. Es un curso que tenemos en colaboración con CICAD y con la universidad, y a través de CICAD es que se pueden gestionar grupos para quien así lo requiera y poner a su disposición este tipo de estrategias de evaluación y de formación con mucho gusto. Sí. Maravilloso. Nosotros lo hemos integrado en la formación de los estudiantes de posgrado. Claro. También como parte de sus actividades académicas. Así fíjate que precisamente en ese sentido va dirigida mi pregunta, porque nosotros tenemos, nuestros estudiantes tienen que tener ciertos cursos de movilidad estudiantil, ¿sí? Fuera de la Universidad Veracruzana. Entonces esto es una excelente opción para ellos, ¿no? Y bueno, sí, claro. Se tiene que formar un grupo que tiene que tener ciertas características o algo así, tiene que cumplir ciertos requisitos o esa solicitud personal o cómo. Pues si les interesa, más bien yo creo que la vía sería institucionalmente, tener un grupo identificado, y con mucho gusto gestionamos que puedan acceder a la plataforma y cursar el currículum universal de tratamiento. Es un curso autogestivo en su mayoría, pero sí requiere de algunas actividades que son monitoreadas y evaluadas, como ya lo vieron, sobre todo cuando se habla de habilidades, ¿no? Sí, la simulación de casos se me hace excelente. Oye, ¿tiene que haber un número mínimo o no? No, ustedes nos van diciendo qué necesitan y lo vamos programando. ¿Cuántos los interesados? O sea, poderlo dar a conocer entre nuestros estudiantes. Violeta, muchísimas gracias. Doy chance gracias a ustedes. Está la mano de Alma levantadita. Saludos. Muchas gracias. Bueno, yo no me puedo ir sin felicitar a esa joven, porque yo la conocí cuando era una bebé, y reconocer el trabajo de una de sus mamás académicas, que es Silvia Morales Chainé. Así que yo tengo el placer de conocer a Violeta desde que era una niña, una bebé, ahora ya es una jovenaza muy linda. Yo te quisiera decir, ¿qué nivel de efectividad o de abandono de los tratamientos tienen ustedes? Y la otra, ¿utilizan entrevista motivacional? Porque yo he estado leyendo y revisando muchos de los videos de entrevista motivacional
y los siento contradictorios con un modelo cognitivo-conductual, porque en el modelo cognitivo-conductual casi le tienes que decir, como instaurar al paciente una serie de cosas, mientras que en entrevista motivacional escuchas mucho, mucho lo que él dice y ahí, a partir de lo que te dice, encuentras cuáles son las herramientas que él tiene para superar sus... No sé si quisieras hablar un poquito más acerca de eso, porque yo sé que ustedes manejan mucho lo de entrevista motivacional, pero también que son cognitivos conductuales, ¿no? Sí, 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 muchas gracias, Alma, por tus palabras. Y me da de verdad mucho gusto ver que caras conocidas y que nos encontremos en este tipo de espacios. Sí, la entrevista motivacional está integrada en en estas intervenciones. De hecho, la entrevista motivacional es algo en lo que entrenamos muy insistentemente a nuestros estudiantes de posgrado. Y precisamente la entrevista motivacional la podemos ver en la interacción. O sea, no tanto en el seguimiento del protocolo, en el seguimiento de los procedimientos, sino que se integra como parte de la interacción. Es un estilo de comunicación que entrenamos en nuestros estudiantes para que a través de este tipo de comunicación lleven a cabo las sesiones de intervención breve, que efectivamente están basadas en el modelo cognitivo-conductual, pero digamos, no están separadas ni peleadas, ni mucho menos. Al contrario, se integran las habilidades de entrevista motivacional en la interacción y eso justo nos ha permitido las simulaciones y la observación real, porque en casos reales, perdón, porque podemos observar cómo hacen uso de estas habilidades motivacionales cuando están implementando este tipo de intervenciones. Entonces sí está ahí permeada y de hecho su uso en la gráfica que les presentaba sobre los procedimientos que se relacionan con el egreso, el uso de la entrevista motivacional es uno de los que ha resultado importante, es decir, que los profesionales sí muestren en la interacción estas habilidades de escucha, de devolución de información, de reflejo, etcétera, les ha favorecido la efectividad de la intervención. No tengo el dato exacto del índice de deserción, porque tenemos varios centros de atención, pero yo calculo, pero no me hagan mucho caso en esto, pero ahorita el índice de deserción debe de estar más o menos como en un 30%, como en un 30% de los casos. Pero cuando hemos explorado también a través de la supervisión, a través de esta observación directa que hacemos, nos hemos dado cuenta también, es algo en lo que estamos trabajando, todavía no tenemos datos de ello, pero lo estamos ya empezando, que mucha de esta deserción tiene que ver con un mal ajuste del plan de intervención. Es decir, que se programan más sesiones de las que la persona debería o al contrario, menos sesiones de las que la persona necesita. Y entonces eso hace que la persona se porque el plan de trabajo no va acorde a sus necesidades, no está suficientemente ajustado y eso es algo en lo que estamos trabajando también en la supervisión, en esa planeación de la intervención, en el ajuste y la adaptación de la intervención a las metas, a las necesidades de la persona atendida, precisamente como una estrategia para disminuir la deserción en la atención, porque la deserción está muy relacionada con la mejora en la persona. En algún momento, hace como 10 años, la maestra Leticia Echeverría, que es la desarrolladora del programa de Bebedores Problemas, hizo un estudio sobre deserción y les preguntó a las personas que habían desertado, les llamaban y les preguntaban, ¿por qué dejaste de asistir a tu intervención? Y en la mayoría de los casos la respuesta era porque ya me sentía mejor, ¿no? O sea, porque ya había alcanzado ciertas metas, porque ya había logrado cierto avance y pues ya no veía caso seguir o continuar con la intervención. Entonces, muchas veces la deserción, digo, es multifactorial y por supuesto hay N cantidad de factores que afectan tanto la efectividad como la adherencia terapéutica. Pero en muchos casos la deserción se da por la propia mejoría de la persona y entonces eso nos habla también de esta parte de ajuste en el plan de intervención en la que también tenemos que trabajar, ¿no? Betsaida, Ay, no se te no, escucha. no,
Ay, ya vi, suele pasar. Muchas gracias, doctora Violeta. Preguntaba aquí al auditorio si tienen alguna otra pregunta o comentario que realizar. De cualquier forma, aquí tenemos, si mal, aquí vi. Ajá, de Ernesto Rodas, que nos acompaña de la universidad, bueno, de Guatemala, pero la Universidad de San Carlos. Hace una pregunta, dice, ¿qué correo se puede hacer la gestión para instituciones educativas que trabajan el tema a nivel de posgrado? Me imagino Ay, que perdón, tiene... se cortó un poquito, pero les dejo en el chat mi correo y con mucho gusto ahí, al menos en lo que toca a la oferta de cursos que tenemos en la UNAM y de posgrados, con mucho gusto ahí me pongo a sus órdenes. No sé si se refería a eso o quería también el de la UV, pero me imagino que adelante, sí, yo con mucho gusto ahí. Porque posteriormente, ¿no? Menciona que es en relación a lo comentado por la maestra Paulina. Sí, yo tengo... Muy bien. Bueno, pues, doctora Violeta, no me queda más que agradecer su participación. En breve le vamos a estar enviando su constancia de participación y bueno, pues vamos a dar continuidad con nuestro programa. Le agradecemos.